Hola a todos. Pasamos ahora a abrir con el segundo Tribunal de Ciencias de la Salud, que comenzará con la exposición de Jaime Martínez Ríos, cuyo trabajo se titula Adolescencia, Alexitimia y Autoestima, tutorizado por Jafar Mengualcobo. Buenos días, me llamo Jaime Martínez Ríos y me dispongo a presentar, con permiso del tribunal, mi trabajo de investigación titulado Relación entre alexitimia y autoestima en adolescentes, tutorizado por mi tutor proporcionado por el proyecto IDIES, Juan Pedro Martínez Ramón, de la Facultad de Psicología en la Universidad de Murcia, y por mi tutor del instituto, Jafar Mengualcobo. Aquí podemos observar el índice y los puntos que vamos a abarcar a lo largo de esta investigación, comenzando por la introducción, seguida del marco teórico, los objetivos y las hipótesis, que abarcados estos iremos a la metodología y terminada esta pasaremos a los resultados, discusión y conclusión, finalizando por las referencias. Es bien sabido por todos que la adolescencia es una etapa muy importante para el desarrollo de una persona y sobre todo su paso a la vida adulta. Dicha etapa se ve gobernada por una serie de factores principales, que son los fisiológicos, sociales y cognitivos. Para nuestra investigación en cuestión, hemos utilizado de los factores psicológicos otros dos subfactores, siendo la autoestima el valor personal que uno tiene sobre sí mismo y la lexitimia siendo la incapacidad de poder expresar emociones o sentimientos. Para nuestra investigación, hemos analizado estos factores en el Instituto I. Salvador Sandoval, su relación con las variables de la edad y el sexo y sobre todo cómo correlacionan ambas entre sí. Vista nuestra introducción, vamos a pasar al marco teórico y vamos a abarcar el concepto y evolución de dichos factores y su posterior relación con los adolescentes, comenzando por la lexitimia. Este es un término nacido bastante reciente, sobre todo en el 1972, gracias a Sifnios, el cual describió a los enfermos psicosomáticos como incapaces de poder transmitir emociones o sentimientos. Gracias a esta investigación, Sifnios concluyó dos tipos de alexitimia bien claros y diferenciados, siendo el primero la biológica, la cual fue descrita como un corte de comunicación entre el sistema límbico y el neocórtex, y la segunda, siendo las influencias psicológicas, la cual la describió como la defensa ante un posible trauma que provocaría un corte y una erradicación completa de poder transmitir dichas emociones y sentimientos. Conforme pasó el tiempo y se abarcaron más investigaciones sobre la lexitimia, se destacaron las siguientes características principales, siendo la primera la complicación de poder expresar y pensar sentimientos, la segunda la dificultad a la hora de poder ubicar sensaciones físicas y la tercera limitaciones a la hora de comunicarse verbalmente. En su relación con los adolescentes, concluimos en varias investigaciones encontradas en el marco teórico que algunas conductas adolescentes están bastante relacionadas con los casos alexitímicos, pero que por lo general los adolescentes no suelen tener dificultades a la hora de poder expresar estos mismos sentimientos. Abarcando ahora la autoestima, se pueden definir dos conceptos claros y fundamentales, siendo el primero la autoeficacia, la capacidad de poder tomar iniciativa y tener confianza en decisiones propias, y el mérito personal, que es sentirse cómodo a la hora de expresarse y tener seguridad propia. Si a alguna persona le llegase a faltar uno de estos dos conceptos fundamentales, es posible que en dicha persona exista un problema de autoestima. En su relación con los adolescentes, también pudimos observar en el marco teórico que la autoestima suele estar elevada en la infancia, viéndose disminuida conforme se entra en la adolescencia y remontando una vez se entra en la etapa adulta. Esto es debido a que los adolescentes, debido a todos sus cambios, tanto físicos como psicológicos, como por ejemplo cambios repentinos de humor o devoción por las normas y los valores del mundo adulto, es un problema para los adolescentes tener una baja autoestima que deriva en trastornos psicológicos como por ejemplo trastornos alimenticios o querer tener un físico atractivo, que puede derivar en problemas de depresión, de complejos de inferioridad. En nuestra investigación, nuestro objetivo general fue averiguar los niveles de autoestima y alexitimia, su relación con el sexo y la edad y cómo correlacionan ambas entre sí. De este objetivo general derivan nuestros tres objetivos específicos. Nos propusimos estudiar los niveles de autoestima y alexitimia en el alumnado. También nos propusimos estudiar la existencia de diferencias en los niveles de autoestima y alexitimia en función del sexo. Y por último, comprobar la relación entre la autoestima, la alexitimia y la edad. Vistos nuestros objetivos, vamos a pasar a las hipótesis que formulamos a lo largo de esta investigación. En la primera, nos esperábamos hallar niveles medios de autoestima y alexitimia en el alumnado. En la segunda, nos propusimos encontrar diferencias significativas en función del sexo, de modo que las mujeres expresen mayor autoestima y, en consecuencia, menor alexitimia. Y nuestra tercera y última hipótesis, nos esperábamos hallar una relación directa y significativa entre la autoestima y la edad e inversamente proporcional entre la alexitimia y la edad. Vistas nuestras hipótesis, vamos a abarcar la metodología a la que procedimos en la realización de este proyecto, comenzando por la muestra.
Participaron 157 personas, de las cuales tuvimos que descartar a 17 respuestas por mala cumplimentación de los cuestionarios. De este total, podemos observar que 65 respuestas son mujeres y 71 hombres, siendo prácticamente el 50-50. De la variable del sexo pasamos a la etapa educativa, siendo 62 respuestas de la ESO y 78 de bachillerato, siendo también casi el 50-50. Dichas encuestas fueron realizadas en el IES Salvador Sandoval entre los meses de febrero y marzo, aprovechando las horas tanto de guardia como de tutoría para no interferir en las clases más importantes. Se entró a las aulas y se le pidió previo permiso al profesor que estaba en dicha aula. Una vez concedido el permiso, se les proporcionó a los alumnos un cuestionario formulado en Google Forms y se les explicó brevemente la materia. Una vez explicada esta, se les confió anonimato, confidencialidad y voluntariedad, y que sobre todo sus respuestas tenían un único fin didáctico y de investigación. Las encuestas fueron realizadas con dos escalas verificadas por la ciencia. En el caso de la autoestima, nosotros utilizamos la escala de autoestima de Rosenberg, un cuestionario que se consta de 10 preguntas y se respondían del 1 al 10, siendo el 1 muy en desacuerdo y el 10 muy de acuerdo. Aquí podemos observar dos ejemplos de dicha escala. En cuanto a la lexitimia, utilizamos la escala lexitímica de Toronto, también llamada TAS-20. Dicha escala también se respondía del 1 al 10, siendo el 1 muy en desacuerdo y el 10 muy de acuerdo. Esta escala también se componía de 10 preguntas y aquí podemos observar un ejemplo de la segunda. Estas escalas fueron adaptadas a Google Forms para simplificar su administración y posteriormente, una vez obtenidos los resultados, fueron volcados al software de IBM SPSS Statistics 28 para hacer un análisis total de resultados. Dichos resultados fueron los siguientes. En el caso de la autoestima, pudimos observar claramente que se hallan niveles medios de autoestima. En el caso de la lexitimia, pudimos observar que sumando las respuestas de la posible lexitimia y la lexitimia confirmada, pudimos concluir que se hallaron niveles medios altos de lexitimia. En el caso de la variable del sexo, no pudimos observar diferencias significativas, ni en autoestima ni en la lexitimia. Donde sí pudimos observar resultados interesantes fue en la autoestima y la lexitimia en función de la edad. Utilizando la correlación de Pearson, la autoestima correlaciona significativamente con la edad y la lexitimia, a su vez, correlaciona inversamente y muy significativamente con la autoestima. En base a esto sacamos la siguiente conclusión. A mayor edad, mayor autoestima y, en consecuencia, a mayor autoestima, menor la lexitimia. Esto también podría relacionar la lexitimia con la edad. Visto nuestros resultados, es hora de discutirlos. A nosotros nos agradó que los resultados que nosotros obtuvimos fueron muy similares a los encontrados en el marco teórico. Abarcando la primera hipótesis, pudimos observar que dicha hipótesis se cumple satisfactoriamente, observando que claramente en la autoestima se hallaron niveles medios. Esto puede ser debido a que al entrar en la adolescencia y viendo que previamente en la infancia se hallaron niveles altos de autoestima y viéndose remontados en la etapa adulta, se pudo llegar a concluir que en la adolescencia se iba a hallar un nivel medio de autoestima. En el caso de la lexitimia, sumando las respuestas previamente mencionadas, se halla un 65,7% de alexitimia total, siendo también casi el 50%, por lo que se puede concluir que se hallan niveles medios de alexitimia. Esto también puede ser debido a que en la adolescencia, debido a los cambios que suceden en ella, a los adolescentes se les puede llegar a dificultar transmitir emociones y sentimientos, incluso poder sentirlos y ver los sentimientos de la gente que les rodea. En nuestra hipótesis 2, pudimos sorprendernos de que dicha hipótesis no se cumple, ya que las mujeres expresan un 3,56% más de alexitimia que con respecto a los hombres y, en su consecuencia, un 1% menos de autoestima que con respecto a los hombres. Aunque dichas respuestas no sean diferencias significativas, sí que podemos apreciar esta pequeña diferencia, con lo que no se cumpliría dicha hipótesis. Para nuestra tercera y última hipótesis también pudimos observar que se cumple satisfactoriamente, existiendo una relación entre la autoestima y la lexitimia, siendo que a mayor edad, mayor autoestima y, en su consecuencia, a mayor autoestima, menor alexitimia. Esto puede ser debido a que, al entrar en la adolescencia y debido a todos los cambios que suceden en ella y conforme pasa el tiempo, los adolescentes van adquiriendo mucha más seguridad en sí mismos, por lo que se les puede facilitar a la hora de expresar los sentimientos, entender los de los demás y los suyos propios, por lo que esto sería una consecuencia directa con la disminución de alexitimia. En base a esta conclusión, pudimos hallar dicha correlación inversa entre la autoestima y la lexitimia, siendo que a mayor edad, mayor autoestima y, en su consecuencia, menor la lexitimia por entender más el mundo que les rodea y ellos mismos. Para los adolescentes, conocer estos problemas puede ser útil para poder aprender a gestionarlos y disminuir dichas variables. Estos problemas, como la autoestima y la lexitimia, pueden ser transmitidos a los adolescentes mediante el desarrollo de charlas en las que se les hablaría de los conceptos básicos y cómo poder afrontarlos.
Aquí, para finalizar, podemos observar las referencias más significativas en este trabajo y quisiera aprovechar las referencias para agradecer a mi tutor de la universidad, Juan Pedro Martínez Ramón, que no ha podido asistir, pero que gracias a él este trabajo ha podido salir adelante. También agradecer a mi tutor Jafar y a mi profesora Nerea por el apoyo brindado a lo largo de los 2 años de investigación, a mis compañeros y amigos por el apoyo moral recibido y también a mi excompañera Laura por el trabajo realizado en el tiempo que pudo. Muchas gracias por su atención y me dispongo a cualquier pregunta que tenga el tribunal. Buenos días, Jaime. Enhorabuena, has hecho un muy buen trabajo, ¿vale? Has demostrado muy buen dominio de los contenidos y muy buena claridad expositiva. Felicidades. Gracias. Mi pregunta es sencilla. ¿Cuál fue tu motivación para realizar este trabajo de investigación? A ver, siendo sincero, cuando elegimos el tema, porque yo lo elegí con mis compañeras, no estaba muy de acuerdo con el tema, pero una vez también fuimos desarrollando, fuimos yendo a la universidad para investigar con nuestro tutor. La verdad es que me pareció un tema bastante interesante, ya que es muy presente en la adolescencia y creo que, al menos en el caso de la lexitimia, no se abarca tanto ese tema, como por ejemplo la autoestima, y podemos observar que sí correlacionaban entre ambos. Hola, Jaime. Y como dice Antonia, primero felicitarte por tu trabajo y por la exposición. Y solo una cosita. ¿Cómo crees que la realización de este trabajo, proyecto de investigación, cómo crees que te podría influir en tu futuro, yo que sé, académico, profesional? A ver, sí que verá que este tema no está muy relacionado con lo que yo quiero estudiar en una carrera, pero yo creo que es más un aprendizaje personal el tener en cuenta este tipo de cosas, simplemente pues para tener en cuenta. La verdad es que no, como no tiene relación con lo que yo voy a estudiar, pues simplemente se queda como una anécdota de investigación y una buena experiencia. Muy bien. Muy bien, Jaime, lo has hecho muy bien. Incluso cuando te has trabado porque no te has acordado de una característica, has conseguido remontar perfectamente. Eso demuestra un buen dominio y un buen autocontrol por tu parte. Y yo solo quería preguntarte una cosa, porque dentro de la tabla 3, que hablas de un 41%, no sé si es por ciento, 41 alumnos, que presentan posibles rasgos de alexitimia. Y yo te pregunto, porque desde que estoy leyendo tu trabajo me ha motivado esa reflexión, si puede haber un elemento de competencia lingüística, quiero decir. Si el hecho de que los alumnos lean menos y tengan menos vocabulario puede influir en el diagnóstico de la alexitimia. Pues la verdad es que... Te lo pregunto como opinión personal, no como un estudio. Porque... En mi opinión, en base, por ejemplo, a la investigación que realizaron otros compañeros míos en base a la compresión lectora, yo creo que de hecho sí podría estar relacionado, porque si no tienes un dominio de lectura que puede derivar en poder expresarse mejor, puede ser que esté bastante relacionado en el caso de la lexitimia a la hora de poder expresarse, al no encontrar las palabras correctas para dirigirse a la gente. Yo creo que sí sería una buena relación, la verdad. Muy bien, muchas gracias.